Juan Aguirre, Guardión. Guardión, Xavier. Abrimos nuestro espacio semanal de la mano de Eusko Ikaskuntza. ¿Es verdad que 1000 palabras valen más que una imagen o que una imagen vale más que 1000 palabras? No está nada claro, ¿eh? No está nada claro. Esto yo creo que tenemos que preguntárselo a nuestro invitado de hoy, ¿verdad? Que es un especialista precisamente en las dos disciplinas, en la literatura y en el cine. Porque estas dos disciplinas, estarás de acuerdo conmigo, Xavier, que tiene una relación muy estrecha, ¿no? Que además es una relación en doble dirección. Porque si por una parte el cine es un arte de imágenes, pero se construye sobre la palabra, o sea, sobre el guión, y en la otra dirección la literatura pues cada día acusa más una influencia del lenguaje cinematográfico. Ahora se habla mucho de eso de novelas cinematográficas, ¿verdad? Eusko Ikaskuntza ha organizado con la Universidad del País Vasco un ciclo de charlas sobre esta cuestión, literatura y cine, esta primavera en Gasteiz. Uno de los que va a participar es nuestro invitado Álvaro Rabelli, especialista en literatura y cine. Hola, profesor, bienvenido, ¿eh? Hola, Guardián. A ver, pues empezábamos por ahí diciendo, ¿no?, que a veces la palabra se impone sobre la imagen, pero otras veces la imagen sobre la palabra. ¿Es una relación conflictiva o fructífera? No, es una relación muy fructífera, que es una relación que ya viene de lejos, ¿eh? No es una relación de este momento, ¿no?, en el que el mundo audiovisual tiene tanta importancia, ¿no? Yo creo que desde la misma historia del cine la relación con la literatura, con los textos escritos ha sido muy fructífera, muy estrecha, y que ha sido en ambas direcciones, del cine a la literatura y de la literatura al cine. Álvaro, Egunon, Juan. Oye, hablando ya en concreto sobre el cine que se hace aquí, aquí todos recordamos esas películas que hemos visto, ¿no?, basadas en novelas de Pío Baroja, Unamuno, La Tiatula, ¿verdad?, Zalaqueña, Aventurero, La Busca, y aún más recientemente, pues Obaba o Cochira, Subidea, Isabel. La literatura vasca, ¿qué presencia ha tenido en la gran pantalla? Así una pequeña semblanza nos puedes hacer sobre esto. Sí, bueno, pues en los mismos inicios del cine ya las novelas de ámbito vasco, no escritas por escritores vascos, por ejemplo de Pierre Loti, de Ramuncho, ya en 1918 fue llevada al cine. Y desde entonces ha sido, bueno, sobre todo en una época en que la literatura vasca, sobre todo la literatura vasca en euskera, no era presente en nuestra sociedad, ¿no?, era muy escasa. Han sido las novelas de escritores vascos escritas en castellano las que se han llevado al cine, ¿no?, en una época en que además no tenían una industria propia, no teníamos. Es sin embargo en los años 80 donde con una incipiente industria vasca y con una literatura vasca ya más consolidada es cuando esa relación se hace más patente, ¿no? Esos años 80 en que, por ejemplo, Maite Garrenaidanes, Sergati Pampos y este tipo de películas se producen en la industria vasca, ¿no? Tenemos Un Metro también, ¿no? Un Metro también. De esa época. En esta época es quizás la época más fructífera entre la literatura y el cine, y las relaciones más estrechas. O sea, después de 10 años de sequía, o de más de una década, es cuando se vuelve a retomar. Algo tuvo que ver también esta casa, ¿no?, EITV, en ello. Quiero decir que el hecho de que hubiera una infraestructura que permitiera hacer eso también ha dado luego pues origen a otras. Exactamente, ¿no? Precisamente estos 3 títulos, ¿no?, Sergati Pampos, Amache Garrenaidanes, Un Metro, fueron realizadas para la propia televisión y son mediometrajes. No son largometrajes, ¿no? Es un metraje muy especial en estos momentos, ¿no? Y claro, luego después se cortó toda esa infraestructura, ¿no?, esa posibilidad, esa trayectoria, y en este momento, bueno, parece que se vuelve a retomar, y en el momento que se retoma la industria, se retoma la base de películas que tienen base literaria. Por otra parte, Álvaro, en este país contamos con estupendos escritores que además se han especializado en guión, que han desarrollado, bueno, en guión, incluso en dirección, como Ángel Erchundi, ¿verdad?, que ha sido guionista, un caso emblemático de guionista y director. Bernardo Achaga, bueno, sobre todo en el mundo de la animación, ¿verdad?, ha escrito con Luis Aguirre, también ha dirigido. Fernando y Luis María, estupendísimos escritores que son además guionistas. Sí, Arantxa Urrate Vizcaya. Exacto, Arantxa Urrate Vizcaya. Tú que eres especialista en literatura vasca, vamos a ver, ¿tú llamarías al guión en ocasiones, en estos casos sobre todo en que hay una pluma de poder con mucho contenido, se puede hablar del guión como creación literaria? Es una creación literaria, lo que pasa es que es una creación literaria o un género literario diferente a otros géneros literarios, diferente al cuento, diferente a la novela o diferente a la poesía, pero su creación es creación literaria. ¿Qué ocurre? En nuestro caso, quizás el que tengamos muchos escritores guionistas ha venido un poco dado por la propia situación de los dos sistemas, de la situación del sector del cine y de la literatura, ¿no?, en que nuestros escritores han estado obligados a sobrevivir escribiendo guiones.
Y en cierta manera la carencia de guionistas especializados, sobre todo en euskera, ha hecho que sean los propios escritores los que se hayan tenido que adaptar a ser guionistas. De todas maneras, la gente de literatura raramente no sea cinéfila. Realmente la mayoría son cinéfilos, como yo también, ¿no? Y oye, Álvaro, y luego hay además del escritor, literato que escribe guiones, luego yo encuentro que hay directores que sin partir de una obra literaria previa escrita, sin embargo yo veo que hacen un cine muy de densidad literaria, yo diría, ¿no? O sea, frente a este modelo de cine efectista, hipervisual y tal, que todos conocemos, pues yo encuentro que, por ejemplo, gente como Moncho Armendáriz o como Manuel Uribe hacen películas que son como lecturas, narraciones en imagen. Tasio parece que es una novela que se ha llevado al cine, ¿no? ¿Cuál, perdona? Tasio, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente, claro, pero ya estamos hablando ya de directores consolidados con trayectorias que tienen una visión particular y personal del cine, que seguramente que si analizamos sus películas, ¿no?, su trayectoria, casi se nos acercan a cines de autor, ¿no? Y claro, es muy diferente al cine comercial americano, principalmente, ¿no?, en el que la primer plano ya ha habido 300.000 explosiones, ¿no? Entonces es un cine mucho más pausado, en el que más visual me refiero, más amplio, ¿no? Y generalmente a ese cine se le debe llamar cine europeo, ¿no? En diferencia al cine comercial americano. Y luego que reúne los tres requisitos que me parece para toda buena narración, ¿no? O sea, sólidos personajes, buenas situaciones y estupendos diálogos, ¿no? Una buena película tiene que tener un buen guión, entonces tiene que tener una buena base literaria, aunque no partes de un libro, una novela o un cuento. En ese renacer de los largometrajes, en euskera estamos viendo que se está yendo mucho hacia el género de la comedia, Opache Beste, Cuchida su vida y Xabel. Sin embargo, en la literatura en euskera no va por ahí. Parece que como van desacompasados, ¿no? Sí, es una relación. Sí, los descamposamientos han sido muy normales a lo largo de la historia. Solo han ido, bueno, a la par en momentos de mucha creatividad, en vanguardias han ido a la par, ¿no? Claro, en este momento en el cine, ¿qué ocurre? Que después de más de una década de no haberse producido películas, en este momento, a la par que se producen películas, unas poquitas, claro, 1 o 2 al año es muy poco para montar una industria, ¿no? Para volver a retomar esa industria, ¿no? Pero el principal objetivo es tener espectadores. Y claro, ¿dónde tenemos, por ejemplo, los espectadores en euskera? Los espectadores en euskera son principalmente muy jóvenes, a los que enganchas con este tipo de películas que son que llegan a mucha gente, pero bueno, su valor artístico no es tan amplio como otro tipo de películas. Pero claro, en este momento, claro, interesa tener más espectadores que crear obras de gran calidad artística, ¿no? La calidad artística en este momento, la calidad creativa, por decirlo de una manera, no está en los largometrajes, está en los cortometrajes, ¿no? Oye, y Álvaro, una cuestión más a la que me he referido al comienzo y que me parece interesante. Siempre se habla de con relación literatura-cine, que aporta la literatura al cine, pero está esa otra dimensión. Es el cine cómo está influenciando en los nuevos códigos narrativos de la literatura. En general, ¿el caso vasco esto se está produciendo también? Sí, totalmente. Ya lleva años, ya llevamos desde los principios de los años 80 en que el lenguaje cinematográfico ya es el eje principal de muchas obras, ¿no? Una podría deciros, no es muy antigua, ¿no? Por ejemplo, es Hollywood Zitabiok, de Javi Cillero, en que no es un libro de cine, pero en que el lenguaje cinematográfico es la base del libro, ¿no? Además, no solo es el lenguaje cinematográfico, que se ven pues en elipsis, en fragmentación, ¿no? Ya es el background de los escritores, ¿no? Que su base cultural ya no proviene de lecturas, sino de las películas, sino del cine. La cultura audiovisual que se ha ido colando también ahí. Y es totalmente. Bueno, Primavera en Gasteiz, un ciclo de charlas sobre esta cuestión, literatura y cine. Eusko Ikaskuntza, conjuntamente con el del País Vasco, Álvaro Rabelli, especialista en literatura y cine, que ha sido nuestro invitado hoy en este espacio. Un saludo, Álvaro. Gracias, Juan. Vale, a ti. Agur.